Inicio al ciclo de ponencias. En esta oportunidad tenemos experiencia didáctica significativa para la enseñanza del área de matemáticas en el nivel de básica primaria. Ellos son estudiantes de la Universidad del Tolima, ¿no? Del Tolima. Ok, listo. Tenemos como integrantes a Miguel Ángel Romero Mantilla, tenemos a Marta Liliana Pérez y tenemos a María del Carmen Trujillo. Entonces, recibámoslos con un aplauso, por favor. Muy buenas tardes. Nuestra experiencia se titula Experiencia didáctica significativa para la enseñanza del área de matemáticas en el nivel de básica primaria. Nuestro grupo está conformado por Marta Liliana Pérez Peñaranda, María del Carmen Trujillo Espina y Miguel Ángel Romero Mantilla, quien les habla. Somos maestrantes de la Universidad del Tolima en educación. Vamos a contextualizar un poco sobre esta experiencia. Esta experiencia nace en la institución educativa La Libertad, sede La Toma del municipio de Rovira. Esta sede se encuentra ubicada a hora y media o 2 horas del casco urbano en el área rural. Básicamente la estructura curricular de las escuelas rurales está basada en el modelo Escuela Nueva. Entonces vamos a ir desglosando lo que en sí fue nuestra experiencia didáctica significativa. El problema de investigación se basa básicamente en el interés que teníamos por mejorar el desempeño académico de los estudiantes de básica primaria en el área de matemáticas. Para dar una educación con calidad en donde los estudiantes se interesen y se motiven por adquirir un nuevo conocimiento. De ahí se basa nuestro problema de investigación y haciendo una revisión de la literatura nos permitió plantear nuestra formulación del problema, que es cómo crear una estrategia innovadora que facilite el aprendizaje y estimule al estudiante a la generación de conocimientos en el área de matemáticas con respecto a las operaciones básicas. Muy bien. Pasando hacia el marco teórico, entonces nosotros hemos desglosado ese marco teórico en 2 categorías conceptuales. Las categorías conceptuales están divididas en componentes didácticos y experiencia significativa. Cuando hablamos entonces de didáctica, hacemos referencia y hacemos alusión a diferentes teóricos, ¿cierto? Y unos dicen que la didáctica es una disciplina, otros dicen que es una ciencia. Lo que sí realmente sabemos es que la didáctica es la encargada de estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje específicamente en el aula de clase. Y nuestros teóricos que fundamentan nuestro marco teórico son Cañedo y Cáceres, en el año 2008, donde entraman una serie de componentes para que surja ese acto didáctico. Entonces encontramos el objetivo. Y el objetivo, ellos nos dicen que es la dirección, son esas metas que se trazan para lograr el aprendizaje en los estudiantes. Se definen también los objetivos generales y los objetivos específicos. El contenido. El contenido es eso imprescindible, es ese saber imprescindible que debe tener el estudiante para conseguir el objetivo como tal. Dentro del contenido ellos nos hablan de 3 sistemas, que es el sistema de conocimiento, el sistema de habilidades y el sistema organizativo. Dentro del sistema de conocimientos son todos esos saberes que los estudiantes deben tener, ¿cierto? Dentro del sistema de habilidades es cómo esos saberes van a ir a la vida real y qué hacer con ellos.
Y el sistema organizativo es cómo se van a ir organizando esos ejes temáticos para que se lleve a cabo el objetivo. Dentro de esto tenemos entonces que nuestra experiencia significativa entabla dentro del contenido un nivel organizativo en cuanto a lo que son las operaciones básicas en matemáticas, como es la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Seguidamente tenemos el método, y el método básicamente es esa metodología con la que el docente materializa el contenido. ¿Listo? En el método hay dos aspectos muy importantes que ellos nos señalan, que son la comunicación, que debe ser una comunicación asertiva, y la motivación, el interés con que el estudiante llegue a la clase. La forma delimita tiempo y espacio, y en la forma puede ser a nivel grupal y a nivel individual. En este caso es a nivel grupal, por lo que nuestra experiencia significativa es una tienda escolar. Seguidamente ellos nos hablan de los recursos, y los recursos es ese material de apoyo que los docentes tienen para que el aprendizaje sea eficaz. Dentro de los recursos, entonces, vemos ahí que nosotros utilizamos la simulación. Y dentro de la simulación es traer esos contextos reales y problemas reales para que luego sean extrapolados a diferentes contextos a partir del ambiente en el que se está dando, como es la tienda escolar. Dentro de la evaluación, no menos importante, allí se establecen pautas y se observa la formación y se valora qué fortalezas y qué debilidades tienen los estudiantes en cuanto a sus aprendizajes. Entonces ese es el entramado y los componentes didácticos que nos dan Cañedo y Cáceres en el 2008 para que el acto didáctico sea valedero. Experiencia significativa es nuestra segunda categoría conceptual. Y pues hacemos referencia entonces a Ausubel en 1983, donde dice que el aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta. Conduce a un cambio en el significado de la experiencia, ¿cierto? Él lo que nos dice básicamente es que los estudiantes llegan al aula de clase con unos saberes previos, con unas ideas previas, y a medida que ellos van haciendo la construcción del conocimiento en su estructura mental, en su estructura cognitiva, van logrando hacer significancia de su aprendizaje. Pero mire lo que nos habla él nos dice que no solo implica el uso de los recursos cognitivos, sino también de la afectividad, es decir, de la motivación y del interés con la que el estudiante se enfrenta a ese nuevo aprendizaje. En nuestro caso de la tienda escolar, es básicamente como una tienda escolar cuando ellos, como estamos en el área rural, ellos bajan al pueblo y entonces ellos se enfrentan a esas tiendas, a esos supermercados, y cómo ellos hacen que eso sea significativo para ellos. ¿Listo? Ese intercambio comercial les produce realmente significancia y por tanto se cambian esas prácticas tradicionales en el aula de clase. Muy bien, sigamos. Objetivo general. Elaborar una estrategia didáctica innovadora que facilite el aprendizaje y estimule al estudiante la generación de conocimientos en el área de matemáticas con respecto a la temática de las operaciones básicas. Objetivos específicos. Para alcanzar nuestras metas en el proyecto, determinamos unos proyectos específicos. Primero tenemos la construcción de una tienda escolar como una estrategia innovadora que facilite y estimule al estudiante la generación de nuevos conocimientos. Como segundo objetivo tenemos fortalecer conceptos teóricos
mediante herramientas didácticas en la temática de las operaciones básicas, con la implementación de la tienda escolar. Y como un tercer objetivo específico tenemos implementar herramientas didácticas orientadas al desarrollo interpersonal en las escuelas rurales para el desarrollo de las competencias en las diferentes áreas del currículo. Diseño metodológico. En el trabajo se desarrolló el diseño de investigación acción participativa según Álvarez 2007. Básicamente este trabajo de investigación nos permitió llevar un trabajo colaborativo en donde tanto los docentes como los estudiantes dieron aportes significativos para esta construcción del conocimiento en los estudiantes. Este trabajo de investigación nos permitió también que estuviera un aprendizaje didáctico significativo en donde los estudiantes, por medio de estos conceptos teóricos como son las operaciones básicas, las podían incorporar por medio de la práctica en esta tienda escolar. Aquí los estudiantes podían ver la interacción entre el contenido curricular que se incorpora y lo que el estudiante modifica en su estructura cognitiva a partir de la experiencia. El diseño de investigación acción participativa nos permitió también realizarlo por medio de un plan de acción, el cual se desarrolló en el transcurso del trabajo de investigación, en el cual se tuvieron en cuenta unas fases como primera instancia. Se tomó en cuenta a los estudiantes de primaria en la institución educativa La Libertad, sede La Toma, del municipio de Rovira, en donde se llevó a cabo este trabajo colaborativo, en donde los estudiantes estuvieron involucrados en este proceso de aprendizaje, porque ellos fueron los protagonistas de su propio aprendizaje. Aquí los estudiantes colaboraron en la construcción de su conocimiento y por ende se utilizaron recursos relevantes para la elaboración de esta tienda escolar, como fue guías de aprendizaje, la guía de aprendizaje de Escuela Nueva, envases de productos desechables y también productos de la región. Cada uno de estos productos fueron clasificados de acuerdo al uso y la utilidad que se le da a cada producto. Y ahí se le dio la etiqueta, el precio de cada producto, y por medio de esta tienda escolar los estudiantes empezaron ya a desarrollar lo que es el cálculo mental y cada una de las operaciones básicas que se necesitan para llevar a cabo esta experiencia significativa, lo cual el estudiante se permitió, se interesó y se motivó por llevar a cabo un nuevo aprendizaje y se vio el rendimiento académico en los estudiantes. Producto. Mediante la incorporación de la tienda escolar se adquieren nuevos recursos para la práctica educativa por parte del docente. En el área de matemáticas, tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división. Que estas operaciones son fundamentales en la vida del niño, ¿no? En su contexto. En este producto encontramos también que el niño aprende de una forma didáctica, de una forma muy lúdica y de una forma que interactúa. Otro aspecto del producto que encontramos fue el manejo adecuado de la moneda colombiana. Entonces, ellos con los billetes didácticos y las monedas didácticas empezaban a comprar sus productos y hacer sumas de cuánto cuesta, cuánto me queda. Entonces empezaban a conocer la moneda también. Otro aspecto es el mejoramiento de las relaciones interpersonales, también el fortalecimiento de los valores, y también se enriquecía el léxico para ellos.
En cuanto a los valores, porque ellos en el momento de ir a comprar un producto, pues lo hacen con mucho respeto, amabilidad, ¿sí? Y también en el léxico, pues ellos también aprendieron a utilizar o están aprendiendo a utilizar nuevas palabras, por ejemplo, por favor, cuando van a adquirir el producto, o las gracias. Otro de los aspectos es motivar al estudiante a que sea más adelante en un futuro un emprendedor, ¿cierto? Que no se quede como un empleado, ¿cierto? Que sea un emprendedor que de pronto pueda colocar una microempresa. Vemos ahí entonces los resultados. El trabajo se enfoca en el manejo y organización de la tienda escolar. Vemos cómo se organizan, cómo se establecen los stands y cómo hacen las prácticas los chicos en esta misma tienda escolar. Los sacamos de las aulas de clase para que establezcan una relación directa en un ambiente simulativo, como ya lo había dicho. Vemos aquí entonces el manejo también de los billetes de la moneda local. Bueno, en cuanto a las conclusiones, entonces decimos que se evidenció entonces la innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué innovación? Pues por lo mismo, por lo que salimos de ese ámbito tradicional para realizar nuevas estrategias didácticas, como lo es la tienda escolar. Por un lado, el ambiente es propicio para la enseñanza por parte de los docentes. Es propicio por lo mismo, por lo que el docente es un guía que está valorando los aprendizajes de estos chicos, entonces es muy propicio para ello. Es así como se concluye que una estrategia didáctica, como la tienda escolar, se convierte en una experiencia significativa en tanto posibilita la obtención de saberes desde lo teórico y lo práctico. Es decir, aparte de la teoría que se da en las aulas de clase, es ir hacia lo práctico, es mirar que esos constructos que se dan en el aula de clase tienen relación con la vida real. ¿Listo? Y además, algo que se nos escapa aquí es ese valor axiológico que se infunde en los estudiantes en cuanto a los valores, en cuanto a la amabilidad, el respeto y muchos otros valores como tal. Entonces, es así como concluimos nuestra ponencia. Bueno, preguntas del auditorio. Por acá tenemos una. Bueno, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Darles personalmente las gracias por esta ponencia interesante, sobre todo con estudiantes de educación básica y primaria, y específicamente porque es una sede rural en la cual en este momento también me desempeño. La pregunta está basada más bien sobre las pruebas saber. Es decir, ¿ustedes tomaron una referencia antes de y luego de, o simplemente no tuvieron en cuenta, si podríamos decir, esta variable? Por el momento, hasta ahorita la estamos aplicando, es decir, va en este trayecto de año que nosotros aplicamos la tienda escolar, entonces por lo tanto no es objeto de estudio aún. Bueno, primero que todo, muchas gracias por su aporte que nos brindan. La pregunta es didáctica y es en el tema de, ¿ustedes se encuentran después de esta experiencia significativa que hay que hacer algún cambio en el currículo? Pues a estas alturas sabemos que el currículo debe estar siendo retroalimentado en todo momento, ¿cierto? Entonces, claro, dependiendo de esta experiencia, nosotros podemos ir alimentando e ir nutriendo el currículo como tal. Sí, señor. Bueno, le damos muchas gracias a los expositores. Ustedes. Bueno, y recibimos entonces la siguiente exposición
dominios matemáticos en enseñanza del concepto de área y perímetro. Caracterización a la instrucción de una docente de primaria, a cargo de Julio César Trejos. Sí. Buenas tardes. Este trabajo se hizo con mi compañero Magister, José Francisco, y mi persona. Este trabajo nace a raíz de que, bueno, algunas peleitas con mis compañeros de área. Cuando uno ve y ve entre los compañeros que se está cometiendo errores en la enseñanza de la matemática, entonces uno se pone y les dice: compañero, esto está mal, esto se hace de esta manera, creo que se está cometiendo un error, ¿cierto? Y de ver varias situaciones como esas, entonces en mi trabajo de maestría se plantea la pregunta de, bueno, ¿cómo hacer una radiografía de mi compañero, de este profesor, del uno, del otro? ¿Será que yo estoy en capacidad de decir qué es bueno y qué es malo frente a este compañero? ¿Estoy en esa capacidad de decirle de que esas cosas que está haciendo están bien o están mal? Frente a eso, entonces, se generó la pregunta de cómo caracterizar la enseñanza de ese docente. ¿Cuáles son esos dominios matemáticos que tiene el docente a la hora de, en este caso, instruir el concepto de área y perímetro? Como vemos, las matemáticas que aprenden los escolares están influenciadas por la enseñanza recibida y por las tareas utilizadas al enseñar. Bueno, ¿cómo se hizo esta caracterización a este docente? ¿Cómo se definieron los dominios matemáticos que utilizó ella en la instrucción del concepto de área y perímetro? Vemos que empezamos desde el contenido matemático, área y perímetro. El profesor y el investigador. El profesor prepara su clase del concepto de área y perímetro como cualquier docente, con su estrategia, con sus formatos que tenga, ¿cierto? Mientras él hace esto, el investigador realiza el análisis de enseñanza de los conceptos de área y perímetro. Puede ser paralelamente, ¿sí? Aquí, en este análisis y identificar los componentes del conocimiento matemático que el docente enseña o pone en práctica, se hace dentro de este mismo contenido matemático, aparte del docente, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? Ya vamos a hablar de estos dos. Porque hablemos de este primero, realiza el análisis de enseñanza de los conceptos de área y perímetro. Porque si yo, digámoslo así coloquialmente, voy a hablar mal de la profesora, yo tengo que saber por qué estoy hablando de eso de ella, ¿cierto? Mejor dicho, tengo que saber un poquito más. Entonces, se necesita realizar un buen análisis de esos conceptos para tener una buena fundamentación de qué es lo que yo le voy a ver a ese docente. Y luego, a través de esto, se identifican los componentes del conocimiento matemático para la enseñanza. Todo se hizo a través, esta partecita, esta se hizo a través de un análisis didáctico.
cogimos el concepto de área y perímetro y le hicimos análisis de contenido, un análisis cognitivo y un análisis de instrucción, ¿sí? El análisis de contenido tiene que ver con toda la estructura conceptual del concepto de área y perímetro. El análisis cognitivo son cómo el estudiante aprende este concepto o cómo se debe enseñar o cuáles son las dificultades que se presentan, ¿sí? Y análisis de instrucción, todas las tareas que encontramos en diferentes investigaciones de cómo enseñar este concepto de área y perímetro. Al empaparnos de este análisis didáctico, ya uno así se siente en la capacidad de decir, profe, esto está mal, esto se está haciendo irregularmente, por decirlo así. Luego, después de tener ya esta fundamentación, análisis didáctico, lo que hicimos es identificar esos dominios. ¿Cómo los identificamos? Rico nos ofrece esta tabla en donde nos ayuda como a guiarnos en donde podemos encontrar el conocimiento común. Bueno, los dominios de conocimiento matemático se dividen en dos, en conocimiento común, en conocimiento del contenido y en conocimiento didáctico de ese contenido. A veces hemos escuchado decir, ese profesor sabe mucho, pero sabe para él, ¿cierto? En ese caso, si hablamos de eso es porque tiene un conocimiento de contenido. ¿Y dónde está el conocimiento didáctico de contenido? ¿Sí? Entonces Rico nos ofrece esta tabla en donde dice, hombre, como usted ya hizo esto, para que usted identifique el conocimiento común de contenido, váyase al análisis conceptual que usted hizo. Mire a ver si lo que usted hizo con lo que usted observó en ese docente corresponde a ese análisis conceptual. El conocimiento especializado de contenido lo encontramos en todo ese análisis de contenido. El conocimiento del horizonte. Los que ahorita estuvimos, levanten la mano los que estuvimos con Pedro Gómez en el segundo piso. Alguien decía, profe, pero es que el estudiante para aprender todo eso en esa ecuación, eso está muy duro. ¿Sabe por qué? Sí, y tiene toda la razón, está muy duro. Porque es que el docente no ha tenido en cuenta ese conocimiento del horizonte. O sea, relacionar ese tema con los demás temas que se dan antes y después de ese tema que se está dando. Bueno, pero sigamos. Y así sucesivamente nos da pistas para hallar el conocimiento especializado de los estudiantes, conocimiento de contenido de la enseñanza y el conocimiento del currículo. Por ejemplo, nos dice Rico, bueno, Val ya nos ofrece específicamente cómo ir a identificarlos, que es, por ejemplo, para mirar si el conocimiento, si lo que hizo la profesora corresponde a un conocimiento común de contenido. Entonces él dice, váyase al análisis conceptual. Si la docente tiene una buena amplitud de conceptos y procedimientos presentados en clase, la predicción de las definiciones y propiedades y la riqueza de relaciones entre los conceptos, eso que hizo la profesora corresponde a un análisis conceptual. Sí, búsquelo allá. Si el dominio de conceptos matemáticos que emplea para resolver las variadas situaciones del problema que ella hizo están correctos, entonces se cataloga dentro del análisis conceptual. ¿Sí? Pero bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y usted cómo hizo para ver la actuación de la docente? Les cuento que se hizo un registro audiovisual y cogimos ese registro audiovisual, hicimos una transcripción
Y este es un ejemplo de la transcripción. Se hicieron alrededor, aquí hay, se hicieron alrededor de más o menos unas 300 líneas y se analizaron nada más las líneas que tienen que ver con el profesor. Todas las que dicen P es lo que dice o hace el profesor y las que dicen E son del estudiante. Pero como se trata de caracterizar al docente, solamente cogimos las líneas del docente. Luego de tener esta transcripción, lo que hicimos es a cada línea que corresponde al docente, le hicimos una correspondencia con cada análisis, con las pistas que nos dio Val y Rico. Por ejemplo, miremos acá, dice, trabajo, la profesora comienza, este es un resumen. Trabajo de ambientación, presentación del video, las hortalizas y lectura de situaciones problema. La huerta de los gigantes. Se hacen preguntas y actividades orientadoras. Esto que hace la profesora corresponde dentro del análisis didáctico a una instrucción de tareas. Lo que está haciendo la profesora es una instrucción de tareas y corresponde al dominio de conocimiento del currículo y conocimiento común de su enseñanza. Y así con todas las demás líneas que se catalogaron como las del docente. Tenemos entonces síntesis de los hallazgos. Miramos entonces que la docente tiene un mayor dominio en la parte pedagógica, de sus dominios pedagógicos, en el conocimiento de contenido de sus estudiantes, conocimiento de contenido de la enseñanza y el conocimiento de currículo. Eso en la parte en el concepto de área. También en el concepto de perímetro, este es el de perímetro, ella hizo la instrucción por aparte. Enseñó primero perímetro, área y luego perímetro. Como es la investigación a su instrucción, se tomó el registro tal cual como la docente lo dio. Entonces vimos que, como podemos ver, tiene como un mismo comportamiento, ¿cierto? Podría decirse como un comportamiento senoidal. Este es el de área y este es el de perímetro, ¿cierto? También tiene acá un mayor dominio en de los conocimientos pedagógicos. Conclusiones. Viendo estos hallazgos frente a área y perímetro, concluimos que el análisis didáctico, o sea, coger el concepto, no necesariamente área y perímetro, cualquier concepto de funciones, de potenciación, el hacerle un análisis didáctico es una herramienta fundamental para identificar los dominios de conocimiento matemático que un docente posee a la hora de ir a instruir ese concepto, cualquiera que vaya a instruir. Respecto al manejo de contenido, se resalta la variedad de sistemas. Conocimiento de contenido es este que hay acá, y conocimiento didáctico. Se resalta la variedad de sistemas de representación de los objetos matemáticos, haciendo falta una revisión y organización más profunda de los conceptos, procedimientos y fenomenología de los mismos. Estas palabras que estoy diciendo acá, yo estoy diciendo estas palabras acá porque el análisis que le hice yo antes al concepto de área y perímetro me permite decirlas, ¿sí? Cognitivamente, en la docente sobresale la disposición de enunciados y organización de expectativas de aprendizaje, al igual que algunas de las limitaciones de aprendizaje de estos objetos matemáticos, donde
durante la instrucción. Instruccionalmente, la docente selecciona tareas y diseña algunas de ellas acordes para lograr las expectativas de aprendizaje concretadas en la preparación de clase, al igual que el material y recursos para su instrucción. Con relación a lo anterior, la docente presenta un conocimiento de contenido básico, ¿sí? Como lo vimos en las gráficas, ¿cierto? Que predomina más el conocimiento pedagógico que frente al conocimiento de contenido. ¿Por qué se ve como una, digámoslo así, desmejora en el conocimiento de contenido? Podemos ver que presentan mis concepciones sobre estos conceptos y sus propiedades, o sea que no los maneja muy bien. Se ha evidenciado con mayor, bueno, esto ya lo dijimos, se ha evidenciado pues mayor dominio del conocimiento didáctico, porque sus tres componentes, el conocimiento del contenido del estudiante, de su enseñanza y del currículo, así arrojan los resultados. Hay unas consideraciones. La docente que se le hizo esa caracterización no es una docente instruida en matemáticas, es licenciada en pedagogía infantil, ¿sí? Entonces, frente a eso, ¿qué resultados arrojará la caracterización a una docente que sea instruida en matemáticas? Puede que haya un equilibrio, puede que no. Por eso habrá que mirar a ver, ¿cierto? Frente a esta otra gráfica, imagen, ella utilizó tareas ya diseñadas por el Ministerio de Educación. Hasta guía del docente se consiguió, ¿cierto? Y mire el resultado que arrojó, que ya lo vimos. Pero ¿qué pasaría si se le hace una investigación a un docente que haga sus propias tareas? ¿Sí? ¿Y será que se le podrá medir la calidad con que ella enseña? Frente a este último. Muchas gracias, muy amables. Bueno, damos paso al ciclo de preguntas, cuestionamientos, inquietudes de parte del auditorio. Por acá el profesor. Felicidades por su trabajo. Primero que todo, una cuestión. Cuando hablas de área y perímetro, hablas de magnitud y medida. La magnitud tiene unas propiedades, la medida tiene otras. Bueno, son las mismas, pero se operan con elementos distintos. Acá, ¿a qué tipo de elemento estás hablando cuando hablas de área y perímetro? ¿A la magnitud, a la medida, a la articulación de los dos? Cuando hablamos de área y perímetro y cuando se le hace el análisis didáctico, se tiene en cuenta todo lo que usted dice. Cuando uno va a dar un concepto, y como lo decía Gómez, el doctor Pedro Gómez, tiene que tener en cuenta todo eso, y todo eso se tuvo en cuenta en el marco teórico cuando se hizo el análisis. Se le hizo un estudio minucioso al concepto de área de perímetro, o sea, como para que no fuera algo vago, ¿cierto? Y eso es lo que se pretende, que cuando el docente vaya a dar a conocer un concepto a sus estudiantes, no se vea como en el activismo, sino que el docente en sí tenga muy presente lo que le va a ir a dar al estudiante. Pero lo de magnitud y todo eso, claro, todo eso se tiene en cuenta ahí dentro del concepto de área y perímetro.